Bien, entonces siendo hoy 3 de noviembre del 2020, vamos a dar inicio a la asesoría de biología para grado sexto, semanas 3 y 4 del cuarto periodo. El tema que ustedes tienen para esta guía son los ecosistemas colombianos, un tema muy interesante, ¿verdad? Aquí ustedes pues pueden ver algunos tipos de ecosistemas. Es muy importante recordar los conceptos que estudiamos y aprendimos en la guía pasada, que fueron los factores bióticos y abióticos. Factores bióticos, aquellos que tienen vida, todos los seres vivos de la naturaleza. Y los factores abióticos son aquellos que no tienen vida, pero que proveen la vida, que son necesarios para la vida, ¿cierto? Como el agua, la luz solar, el suelo, ¿verdad? El clima, todos ellos y muchos otros son factores abióticos que le dan las características al ecosistema y que también hacen que los seres vivos se adapten y sobrevivan a ciertas condiciones. Entonces, aquí en Colombia nosotros tenemos una gran ventaja y es que somos un país no solo biodiverso, sino megadiverso. ¿Qué quiere decir megadiverso? Es más que biodiverso, ¿sí? Hay tanta diversidad en diferentes tipos de vida y diferentes tipos de ecosistemas que nos hacen tener una riqueza biológica inmensa. ¿Ven? Entonces, vemos que en nuestro territorio pues hay diferentes tipos de relieve, diferentes altitudes, diferentes climas. Todo eso hace que podamos poseer gran variedad de ecosistemas y gran variedad de seres vivos característicos de esos ecosistemas. Entonces, bueno, vamos a ver, a hablar aquí acerca de esto. Más o menos hablan de unas 467 especies de mamíferos en Colombia, 1821 especies de aves, 623 especies de anfibios, 3200 especies de peces y 518 especies de reptiles, ¿verdad? Y de todo eso, el 18% aproximadamente son especies endémicas. ¿Qué quiere decir especies endémicas? Propias de nuestro país, que nacieron, crecieron, evolucionaron, se desarrollaron aquí en este país y que no son de ninguna otra parte. Entonces, bueno, es supremamente importante tener en cuenta toda esta riqueza biológica que no se mantiene sola, sino que necesita de un equilibrio que debe haber en el ecosistema. Y ese equilibrio pues lo estamos dañando principalmente los humanos a partir de acciones como las que hacemos todos los días de forma inconsciente. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de cada uno de estos ecosistemas. Empecemos por aquí, el ecosistema de sabana. Su clima principalmente es cálido, o como llamamos tierra caliente, ¿sí? La lluvia no es de, hay temporadas de fuertes lluvias y hay temporadas de fuertes sequías. La parte en donde más nosotros podemos observar este tipo de ecosistemas es en la región Orinoquía de nuestro país, o sea, en los llanos orientales. Sus características físicas de este tipo de ecosistema es que suelen ser planos, ¿verdad? No hay demasiados árboles muy grandes, sino más bien pastizales. Y hay, en este caso en Colombia, pues hay animales característicos de estas zonas, como son los gavilanes, las garzas, los pumas, los chigüiros, ¿verdad? Son las características principales del ecosistema de sabana. Entonces, siempre que pensemos en sabana colombiana, pensamos en los llanos orientales. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de los páramos. Los páramos, al contrario que las sabanas, no están a una altitud baja, sino a una alta altitud, valga la redundancia. Esta altitud le confiere unas características como, por ejemplo, que es muchísimo más frío, ¿verdad? Las temperaturas son muy bajas ahí, la cantidad de fauna y flora son principalmente de montaña, entonces en los páramos podemos encontrar el oso andino, la danta de montaña, que son totalmente característicos de nuestra región andina, en donde nosotros y ustedes viven. ¿Listo? Todos vivimos en esta región porque nuestro departamento hace parte de ella, de la región andina. Entonces acá
vemos que una de las plantas insignias de este tipo de ecosistema es el frailejón. El frailejón es totalmente especial de este ecosistema porque tiene la función importantísima de poder transformar el vapor de agua que hay en la atmósfera, lo transforma en agua y esa agua se transforma en lagos, lagunas y ríos. Entonces los páramos son los hacedores de agua de nuestro país. ¿Listo? Y somos el país con más páramos en el mundo. Y desafortunadamente somos el único país que está permitiendo la intervención minera en estos ecosistemas totalmente fundamentales. Entonces miren lo triste. Por eso hablamos de la conciencia ambiental y las cosas que hay que hacer. ¿Listo? Entonces continuamos acá con, bueno, ¿qué tipo de fauna podemos encontrar en este tipo de ecosistemas de páramo? Podemos encontrar que hay vegetación herbácea, como les decía, no hay demasiados árboles, están principalmente los frailejones y alguna vegetación herbácea, o sea, vegetación corta, pequeña. Los animales que se caracterizan por vivir aquí son los conejos, los ratones de campo, venados, curíes, zorros, pumas, el oso andino, como les decía, la danta de montaña, que son animales protegidos de los páramos. El bosque tropical. En el bosque tropical es principalmente la parte de la Amazonía, en donde están los departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guainía y Chocó también. Claro que el Chocó hace parte de la región pacífica, entonces entre región pacífica y región amazónica tenemos este ecosistema de bosque tropical que es lo más conocido como la selva. ¿Sí? Nosotros tenemos, miren cómo ya vamos de uno en uno. Tenemos sabana, que es súper bajito, ¿cierto? Y caliente. Pero también tenemos páramo, que es súper alto y muy frío. Y tenemos la selva, que es cálida, húmeda, espesa, llenísima de vegetación, de insectos, de mucha diversidad biológica en general. Y pues que somos extremadamente afortunados de vivir en un país que tenga semejante variedad de ecosistemas. Entonces, esta selva o el bosque tropical está principalmente en el Chocó, en la Sierra Nevada de Santa Marta y pues obviamente en la parte de la Amazonía. Tiene una vegetación muy desarrollada, muy espesa, árboles gigantes y como les dije, gran cantidad de diversidad de animales selváticos como insectos, ranas, grandes depredadores también. Entonces miren aquí este ejemplo, aquí está una foto aérea de la Amazonía colombiana. Las zonas desérticas. Las zonas desérticas, digamos que en Colombia, desierto como tal, pues más se conoce la parte de La Guajira, el desierto de La Guajira, y por aquí, cerquita de nosotros, tenemos el conocido desierto de la Tatacoa, que realmente no es un desierto, sino un bosque muy seco tropical. Esa es su clasificación. Que dicen, no, es que no es totalmente desierto porque hay, digamos que una vegetación abundante, de acuerdo a lo que debería ser un desierto, entonces no está tan desierto. Es un clima muy cálido, muy cálido y muy seco, la humedad es muy baja, las lluvias son casi nulas, ¿verdad? La fauna principal de este tipo de ecosistemas son principalmente insectos que pueden vivir ahí o algunos arácnidos como las arañas normales, ¿cierto? Los escorpiones, también vemos alguna diversidad de lagartos y de aves. Ah, bueno, y algunos mamíferos que también pueden sobrevivir, mamíferos pequeños que pueden sobrevivir en este ambiente. En el caso de las plantas, pues vemos que lo principal de todo desierto es el desarrollo de diferentes especies de cactus, que son las plantas adaptadas a este tipo de ecosistemas porque pueden reservar tanta agua dentro de sí mismas que pueden sobrevivir muchísimo tiempo sin las lluvias. ¿Listo? Entonces,
ahí vemos que también tenemos, miren, pasamos desde el ecosistema más húmedo al ecosistema más seco. ¿Y en dónde está? Aquí mismo en el territorio colombiano. Esto es en cuanto a los ecosistemas terrestres, ¿cierto? Eso es lo que podemos encontrar en Colombia, aquí, en lo que tiene que ver con ecosistemas terrestres. Ahora pasemos a hablar de los ecosistemas acuáticos. Tenemos los arrecifes de coral, que son principalmente los que están en las zonas marinas. Tanto nosotros tenemos la gran ventaja de contar con el límite de dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En juntos de ellos podemos encontrar la diversidad de ecosistemas acuáticos, principalmente los arrecifes de coral, en donde ustedes ven que los animales aquí son los que conviven, son corales, anémonas y muchos peces que principalmente se reconocen por ser de muchos colores. Recuerden, disculpen que miren esta criatura que me está jalando los cables de los audífonos. Vamos a bajarla. Entonces, les estaba diciendo, los corales son animales, ¿listo? No son plantas, parecen pero no lo son, son animales. Entonces, esto es un ecosistema principalmente formado por animales, unos animales que no se mueven, como los corales, como las anémonas, que también son animales, y los peces que viven dentro de ellas o alrededor de ellas. También están las algas. Las algas son las que le dan el color característico a los corales y que necesitan de la luz del sol para poder hacer fotosíntesis, porque acuérdense que las algas hacen fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, al hacer ese proceso de fotosíntesis, las algas le otorgan el color característico a los corales y por eso estos arrecifes de coral no se desarrollan en profundidades, sino que tiene que ser en lugares a donde alcance a llegar la luz del sol. Entonces, en este orden de ideas, decimos que este es otro de los ecosistemas muy importantes y tenemos un daño muy grande que se está ocasionando en estos ecosistemas y es que el calentamiento global, que de eso también tienen que hablar ustedes en química, ¿cierto? El calentamiento global ha hecho que los glaciares se vayan fundiendo, o sea, se vayan derritiendo y aumente poco a poco el nivel del mar. ¿Qué pasa si aumenta mucho el nivel del agua? Pues los ecosistemas de coral van a quedar cada vez más profundos, más hundidos y no va a alcanzar a llegar la luz del sol hasta las algas. Y si no alcanzan a llegar la luz del sol hasta las algas, pues no pueden colorearse los corales y prácticamente el coral no puede vivir sin las algas. Entonces estaríamos dañando absolutamente todo el ecosistema, porque los peces pues tienen la necesidad de vivir también alrededor de los corales y alimentarse en ese lugar. Entonces, bueno, ahí hablamos de una de las consecuencias que estamos causando nosotros en nuestro ecosistema. Vamos a hablar ahorita entonces de los manglares. Los manglares son otro ecosistema supremamente especial porque en ellos se une el agua de los ríos con el agua de los mares cuando los ríos desembocan al mar. Entonces, la salubridad de esa agua no es ni tan salada como la del mar, ni tan dulce como la del río. Por lo tanto, el ecosistema es totalmente especial. Las plantas, las aves, los crustáceos, todos los animales y plantas que viven en ese lugar, que es un lugar muy pantanoso, ¿sí? Son totalmente especiales y no pueden desarrollarse en ninguna otra parte. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si aumenta la acidez de las aguas o de los suelos, o si contaminamos con todo tipo de desechos como solemos hacerlo, pues vamos a causar un inconveniente grandísimo directo sobre este tipo de ecosistemas. ¿Cómo reconocemos a un manglar? Porque la planta de mangle, como su nombre lo indica, que aquí se ve, tiene unas raíces que sobresalen y esas raíces se ven más o menos así. Esas raíces están diseñadas para que la marea suba y baje, entonces por eso los árboles se ven de esa forma y en ellos, dentro de esas raíces, crecen
por debajo del agua, gran cantidad de moluscos y crustáceos, camarones y un montón de animales de estuario o animales de manglar que dan el sustento económico a muchísimas familias que viven de eso. ¿Listo? Entonces aquí podemos encontrar gaviotas, garzas, pelícanos, cangrejos, todo tipo de crustáceos, ¿bien? Esa es otra característica de estos manglares y son un ecosistema, como les dije, muy especial. Los ríos, que yo creo que ustedes todos conocen algún ecosistema de río, son ecosistemas de agua corriente, agua dulce, en donde principalmente vemos todo tipo de peces, de también mamíferos, porque acuérdense que están las nutrias, los delfines de río, también están los reptiles, los cocodrilos del Magdalena. Bueno, tenemos gran cantidad de ríos en nuestro país y dependiendo del lugar por donde pasa el río, asimismo la fauna y la flora que crecen alrededor y dentro de él, pues van a tener algunos cambios, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocen que el río Magdalena es uno de los ríos o el más importante de nuestro país y él puede llegar a ser supremamente grande en ciertos puntos, pero aquí en el Huila, en San Agustín, se reduce a un poco más de 2 metros todo el río, conocido en el conocido estrecho del Magdalena. Entonces vemos cómo las características del ecosistema cambian, y en este caso del río cambian, porque él hace un recorrido desde su nacimiento, principalmente en un páramo, hasta su desembocadura, que llega a ser a un mar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de los lagos y lagunas, que también son ecosistemas de agua dulce, pero son ecosistemas lénticos. ¿Qué quiere decir lénticos? Que no se mueven, son aguas estancadas, ¿sí? Estos lagos y lagunas pues son estancamientos de agua natural en donde principalmente viven gran variedad de peces y de aves, que son algunas propias del sector y otras son migratorias. Entonces las pavas de agua, ahí está, esta gatica volvió y se subió, ahorita se subió al teclado. Bueno, hablamos de las pavas de laguna, algunos patos son migratorios y ellos utilizan las lagunas para poder llegar y hacer sus procesos biológicos. Son muy importantes estos ecosistemas porque pues dan paso a muchísimas especies. Y los humedales, que son como lagos más pequeños, que pueden estar inundados en ciertos periodos del año o a veces todo el año, son, digamos, lugares más o menos planos con poca profundidad de agua, pero que son muy importantes en el mantenimiento del clima de los sectores. Y pues, es triste que en algunos lugares están desecando estos humedales para hacer construcciones, para hacer edificios y una cantidad de, pues, de otras construcciones, en fin, y pues están generando daños en el clima de los lugares y aparte de eso, pues aquellas aves migratorias que se acostumbran siempre a llegar al humedal todos los años, resulta que ya no tienen a dónde llegar. Entonces, bueno, ahí vemos otra de las muchas consecuencias de nuestro accionar humano. Entonces ahí miren, estamos hablando de los principales ecosistemas colombianos, tanto terrestres como acuáticos, y explicamos más o menos cada uno de ellos en qué consiste. Aquí entonces en el punto 3 les coloqué bien claro y resumido cada uno de los ecosistemas, las características del ecosistema y la fauna y flora representativa del sitio. ¿Para qué hice esto? Para que ustedes tengan muy claro cómo deben hacer su maqueta. ¿Listo? Entonces ustedes ya ahí tienen todo, de todo esto ya les hablé, ustedes lo leen muy bien en su casa y pasan al cuarto punto, que es el desarrollo de la actividad. Entonces deben seleccionar uno de los ecosistemas colombianos y realizar una maqueta con los materiales que tengan en casa. Por favor, importante, importante, oído a esto. Tratemos en lo más posible de no arrancar material vegetal para hacer las maquetas. No ramas, no hojas, muchísimo menos musgo. ¿Listo? Porque estamos precisamente hablando de la protección de los ecosistemas.
Y para que haya protección de los ecosistemas, pues tenemos que empezar a dar ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer una maqueta de protección de los ecosistemas dañando parte de nuestro propio ecosistema, arrancando ramas, arrancando hojas y musgo y un montón de material vegetal? ¿Listo? Entonces, por favor, cartón, papel, plástico para que reciclen, todo eso pueden hacer. Utilicen mejor la opción del reciclaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer? Van a hacer que contengan los elementos más representativos. Ojo, acuérdense que un ecosistema tiene fauna y flora, es decir, tiene animales y también tiene plantas. A veces solamente me presentan un montón de planticas y resulta que el ecosistema no es solamente el bosque, ¿sí? El ecosistema tiene todo tipo de animales, de plantas, de hongos en general. Hay muchísimos especies que ustedes deben incluir en su maqueta. ¿Listo? Entonces van a hacer un video del ecosistema que ustedes hayan elegido y van a decir cuál es el nombre del ecosistema, las características más importantes, la fauna y la flora representativa de su ecosistema y por qué es importante proteger los ecosistemas de nuestro país. ¿Listo? Eso debe ser un video bien hecho, bien bonito, donde se vea muy bien el trabajo que realizaron con la maqueta y donde expongan correctamente. Recuerden que en el video pasado a muchos les llamé la atención porque se paran a leer o ponen lo que van a leer detrás de la cartelera o desde el otro lado de la cámara les están sosteniendo algo para que lean y se nota a 1000 kilómetros. Entonces, por favor, la cuestión es de analizar. Estas preguntas no son de aprendérselas de memoria, estas preguntas son de ponerle lógica. ¿Listo? Entonces, es importante que lo hagan bien. Bueno, creo que esto ha sido todo por la explicación de la guía, de los contenidos de estos trabajos. Voy a dar un espacio para que ustedes hagan sus preguntas y voy a detener la grabación entonces.